eficiencia energética y acciones de ahorro energético aplicables al proceso de fabricación cerámico. Lo primero de todo, para los que no me conozcáis, me presento. Yo me llamo Javier Bedrí, trabajo en el Instituto de Tecnología Cerámica en el área de sostenibilidad y en concreto en el departamento que se encarga un poco de todos los temas de descarbonización y eficiencia energética. Para este webinar de hoy estaré junto con mi compañera también Ana Mezquita, también del mismo departamento. Y nada, vamos a empezar ya directamente. Yo voy a hacer la primera parte y la segunda parte ya más centrada en medidas de ahorro del proceso cerámico. Ya se encargará mi compañera Ana Mezquita. A ver, vale. Bueno, pues primero que nada poneros un poco en contexto de por qué realizamos este webinar. Y es que este webinar se enmarca dentro de lo que sería el proyecto Life Audit Plus. Este es un proyecto que empezó en octubre de 2023 y tiene una duración de 3 años, con lo cual finaliza en septiembre de 2026. Es un proyecto en el que somos 6 socios de 3 países diferentes, de Irlanda, de España y de Polonia. El objetivo general de este proyecto es un poco pues, mejorar la eficiencia energética de las industrias intensivas en energía. ¿Y cómo hacemos esto a grandes rasgos? Pues esto tenemos varias acciones que realizamos dentro del proyecto, varias herramientas. Entre ellas pues, sería pues, la creación de grupos operativos en las diferentes regiones. Luego realizamos también webinars o formaciones y además también tenemos un servicio de consultoría para las industrias intensivas en energía. Esto lo explicaré un poco más adelante en alguna de las diapositivas, pero a grandes rasgos este es un poco el objetivo del proyecto. En este proyecto hay 3 sectores implicados. El primero es el sector cerámico, del cual nosotros desde el Instituto de Tecnología Cerámica podemos decir que somos un poco los responsables. Luego está también el sector farmacéutico en Irlanda. Y por último, el sector de procesado de comida, en el que tenemos 2 socios, compañeros desde Galicia y otros compañeros o otros socios del proyecto desde Polonia también, que se encargan de este sector. ¿Qué problema pretendemos resolver en este proyecto? Pues las industrias intensivas en energía hacen un uso intensivo de energía, valga la redundancia, para el calentamiento o enfriamiento de procesos. Y este uso intensivo de energía tiene como consecuencia pues, unas emisiones de CO2. Estos costes de los derechos de emisión de CO2 unidos a los costes, a los elevados o a los costes de energía, hacen que las industrias intensivas en energía pudieran perder competitividad. Por tanto, en este proyecto nos centramos, nos enfocamos un poco en intentar reducir lo que serían estos costes para pues, precisamente mejorar un poco la competitividad de estas empresas. Además, hay que tener en cuenta también que en el 2023 hay una directiva, la 1791 de 2023, que obliga prácticamente a todas las industrias del sector cerámico o bien a realizar una auditoría energética o a implantar un sistema de gestión de la energía. Esta directiva os la explicaré en una de las siguientes diapositivas un poco a grandes rasgos. ¿Qué resultados esperamos obtener dentro de este proyecto, del proyecto Life Audit Plus? Pues bueno, a destacar los resultados o las acciones siguientes. La primera de ellas es que hemos creado un Knowledge Hub de eficiencia energética. Esto es un apartado dentro de la página web oficial del proyecto donde se puede encontrar diferente información relacionada con eficiencia energética, incluso pues, un whitebook de buenas prácticas en eficiencia energética, diversos entregables
y diversa información interesante, siempre relacionada también con eficiencia energética. Además, todo este material de formación y webinars que estamos realizando van a estar incluidos también en este Knowledge Hub. Esto os explicaré también a continuación cómo podéis acceder, ya que es muy sencillo, simplemente con un correo podéis acceder y tenéis acceso a toda esta información. Además, también otro de los puntos, otro de los aspectos importantes dentro de este proyecto Life Audit Plus es el servicio de consultoría en eficiencia energética que ofrecemos a las empresas intensivas en energía. Este es un servicio en el que nosotros, desde el Instituto de Tecnología Cerámica, nos enfocamos, obviamente, en el sector cerámico. Vamos a visitar las diferentes empresas y estudiamos un poco con dirección o con los encargados de gestionar los temas relacionados con energía. Nos encargamos un poco de ver cuáles son, digamos, los principales equipos en consumo de energía y qué medidas podemos tomar para aumentar la eficiencia energética. Esto bien podemos hacerlo nosotros o en caso de que estas medidas ya no las podamos implementar dentro de lo que sería el Instituto de Tecnología Cerámica, pues ya nos encargamos también de realizar un servicio de matchmaking. Esto es poner en contacto a las industrias intensivas en energía con empresas que ofrecen servicios de eficiencia energética eh, para poder conseguir un poco, pues, pues reducir este consumo de energía. Bueno, pues vamos a ver de forma también en este punto 2, que se titula Claves para acelerar la eficiencia energética en industrias intensivas en consumo de energía. Vamos a ver un poco dos puntos claves de manera general y el primero de ellos es la directiva que comentaba anteriormente de 1791 de 2023. Esta directiva, como os comentaba anteriormente, obliga a todas las empresas que tengan un consumo anual superior a 23 gigavatios hora año a implementar un sistema de gestión de la energía. Y además, las empresas que tengan un consumo superior a aproximadamente 3 gigavatios hora año deben de realizar auditorías energéticas. Esto, por poneros un ejemplo, por poneros también un poco en contexto, una empresa, por ejemplo, cerámica que fabrica 3.000 metros cuadrados al día y que tiene un consumo específico de unos 20 kilovatios hora por metro cuadrado, tendría un consumo de energía anual de 20 gigavatios hora año, lo cual es prácticamente ya estos 23,61 gigavatios hora que te obligan a implantar un sistema de gestión de la energía. Con lo cual, lo que comentaba anteriormente, prácticamente la mayoría o casi todas las empresas del sector van a tener que estar obligadas, si no bien a implantar un sistema de gestión de la energía, a realizar auditorías energéticas. Bueno, este que hemos visto era a grandes rasgos la directiva de eficiencia energética y por otra parte tenemos también la otra clave para acelerar la eficiencia energética sería el sistema de CAES. El sistema de CAE es también, a grandes rasgos, al final, un CAE es un documento electrónico que certifica un ahorro de 1 kWh y que se ha desarrollado este sistema con el fin también de impulsar un poco la eficiencia energética en diferentes sectores. Y también es un modo de financiación para realizar proyectos de eficiencia energética mediante la venta de estos CAEs. El funcionamiento a grandes rasgos es que tú como empresa intensiva en energía realizas una actuación eficiente, bien sea, por ejemplo, el cambio de iluminación o una mejora de cualquiera de los equipos de proceso. Esto puedes hacerlo mediante medidas estandarizadas, que son ya las fichas en las cuales ya está desarrollado, digamos, esta medida que estás implantando, o bien mediante medidas singulares, que son ya medidas
particulares, por decirlo de algún modo, de cada empresa, de cada proceso o de cada sector. Por tanto, aquí sí que habría que desarrollar un poco esa medida que vas a implantar. Luego, se verifica que efectivamente tú con la implantación de esa medida has obtenido un ahorro energético. Una vez verificado, se genera un CAE, que es un certificado que es igual a 1 kWh ahorrado. Y luego estos CAEs pues, pueden ser vendidos a sujetos obligados, en este caso pues, pueden ser comercializadoras o pueden ser las grandes empresas energéticas que tienen que cumplir con unos objetivos de ahorro que vienen definidos por el gobierno y que deben de realizar una aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o bien obtener una serie de CAEs que son los que las empresas que realizan una acción y obtienen un CAE le venderían a estas empresas, a estas grandes empresas energéticas o comercializadoras. Esto, como veis, es una diapositiva que es un poco, explica un poco a nivel general, sin entrar en mucho detalle, porque nosotros desde el Instituto de Tecnología Cerámica no somos expertos en sistema CAES, pero sí que es cierto que dentro del proyecto hemos realizado otras acciones en las que sí que se detalla mucho más este sistema CAES, incluso la directiva de eficiencia energética. Y aquí tenéis, os he puesto en esta diapositiva dos opciones para los que queráis conocer un poco más sobre el tema, dos opciones para acceder a todo este contenido. Durante algún momento de este webinar os pasaremos en el chat, si no está pasado ya, sí, me comentan que ya está puesto en el chat. Tenéis estos dos links para acceder o bien por una parte a lo que sería el Knowledge Hub que he comentado anteriormente, donde podéis encontrar presentaciones de otros webinars que hemos hecho anteriormente, o bien podéis también acceder a YouTube, donde se hizo un webinar específico del sistema CAES y de la directiva, de duración de 1 hora y media, donde también podéis pues entrar un poco más en detalle y conocer un poco más todo esto a fondo. Simplemente comentaros que además, como he comentado anteriormente, además de esta información podréis encontrar mucha más información relacionada con eficiencia energética en el Knowledge Hub y es muy sencillo acceder. Únicamente necesitáis escribir vuestro correo electrónico y esto os da acceso, como veis aquí, pues a una serie de apartados dentro del Knowledge Hub donde tenéis desde webinars, formaciones, también algunos de los entregables públicos del proyecto, en fin, diferentes publicaciones que hemos hecho desde el Instituto de Tecnología Cerámica o otros de los socios también del proyecto. En fin, que es algo bastante fácil y podéis encontrar mucha información. Además, estamos actualizándolo constantemente, con lo cual más adelante va a incluir más información. Bien, pues esto era un poco, estos dos primeros puntos de este webinar eran un poco, a grandes rasgos, era un poco la información un poco más general y ahora sí que vamos a entrar un poco más ya en lo que sería el sector cerámico. Vamos a ver una primera parte que es para conocer un poco la situación actual del sector. Lo primero sería pues un poco entender el esquema o el proceso productivo del sector cerámico. En esta primera diapositiva nos centramos en lo que sería la fabricación de baldosas prensadas. Aquí tenemos las diferentes fases o los diferentes puntos, digamos, del proceso de fabricación cerámica. En ellos veis que hay estos tres de abajo que están, digamos, marcados en verde, que son la atomización, el secado y la cocción, que son las principales partes del proceso donde se produce un mayor consumo energético y a su vez, por tanto, una mayor emisión de CO2. Y serán, pues, básicamente los que habría que centrarse a la hora de implementar medidas de eficiencia energética. Bien, aquí en esta diapositiva lo que vemos es que actualmente, en lo que respecta al consumo de energía térmica,
La cocción se lleva el 55% de ese consumo de energía térmica, mientras que la atomización tiene el 36% y el secado el 9%. En cuanto a consumos específicos, pues tenemos que aproximadamente equipos de tamaño medio del sector tienen un consumo, por ejemplo, en lo que sería, en lo que respecta a hornos, tienen un consumo específico de 793 kilovatios hora por tonelada de sólido seco, lo cual representa aproximadamente unas 20 toneladas de CO2 al día emitidas por este equipo. En atomización, pues tenemos, por ejemplo, un consumo específico de un equipo de tamaño medio de 476 kilovatios hora por tonelada de sólido seco con unas emisiones de unas 48 toneladas de CO2 al día. Mientras que, por último, en secado, un consumo específico de 125 kilovatios hora por tonelada de sólido seco con unas emisiones de 3 toneladas de CO2 al día. En cuanto a tipología de energía que estamos utilizando actualmente en el sector cerámico, pues como veis la práctica o la inmensa mayoría es energía térmica en un 90%, mientras que tenemos un 10% de energía eléctrica. Esto depende un poquito también, obviamente, de la fábrica o de la empresa a la que estemos analizando. No siempre será este 90-10, puede que algunas de ellas tengan un porcentaje ligeramente superior en energía eléctrica y que se vaya hasta un 15, un 20%. En cuanto a datos de producción del sector en el año 2024, tenemos que hubo una producción de 416 millones de metros cuadrados, un consumo de gas natural de 31,25 kilovatios hora metro cuadrado y un consumo de energía eléctrica de 3,85 kilovatios hora metro cuadrado. Las emisiones específicas, por su parte, fueron de aproximadamente 5 kilos de CO2 por metro cuadrado producido. Bien, hasta ahora hemos visto lo que sería un poco el proceso de fabricación de baldosa prensada, pero también tenemos dentro de lo que sería el sector cerámico, más cerámica estructural, lo que sería el proceso de fabricación de productos extrusionados. Aquí en lo que sería, en cuanto al proceso productivo es ligeramente diferente, ya que no tenemos un proceso de atomización. En este caso tenemos un proceso de lo que sería amasado y extrusión, pero sí que tenemos el proceso de secado y de cocción, que al final son los mayores consumidores de energía también y son los principales emisores de CO2. Y en cuanto a lo que sería cerámica estructural, pues también serían los principales equipos a los que, por decirlo de algún modo, atacar a la hora de querer aumentar esa eficiencia energética. En cuanto a tipología de producto, en productos extrusionados, como vemos en este gráfico, la mayor parte de producto fabricado son ladrillos y bloques para revestir, con casi un 78%, seguido de tejas que tiene un 8% y ladrillos caravista de un 6%. En cuanto a producción de productos extrusionados, pues aquí tenemos una producción anual en el año 2023, según datos de Hispalit, de 5,5 millones de toneladas al año. Consumo de energía térmica serían unos 2.700 gigavatios hora año, lo cual representa un valor específico de 500 kilovatios hora por tonelada y unas emisiones de casi 1 millón de toneladas de CO2 al año. Me representa pues, unos 166 kilos de CO2 por tonelada. Bien, pues hasta aquí hemos visto un poco lo que sería la situación actual del sector y ahora sí que entramos un poco ya más en el análisis de las instalaciones. Primero que nada, cuando queremos analizar nuestra instalación para ver los consumos de energía, para ver bueno, en fin, sí, los consumos de energía en nuestra planta, lo primero que tenemos que tener claro es qué equipos tenemos y qué consumos tienen
en los diferentes escenarios productivos, es decir, en los diferentes procesos, en los diferentes configuraciones que pueda tener ese equipo durante, o ciclos que le podamos poner, o ciclos que le podamos poner, por ejemplo, al horno, en esas diferentes configuraciones que hacemos nosotros de nuestros equipos, qué consumos de energía tienen. Y para ello también debemos primero identificar, una vez conocemos todos los equipos y los consumos de energía, debemos identificar cuáles son los equipos que tienen un mayor consumo, que generalmente, como he comentado en las diapositivas anteriores, pues serían el atomizador, el secadero y el horno de cocción. Ya una vez identificados estos equipos y estos consumos, pues ya entraríamos ya de manera individual en cada uno de los equipos, y una de las herramientas que tenemos para ver ese consumo de energía en estos equipos son los balances de energía. Los balances de energía al final son una herramienta muy útil con la que podemos conocer qué energía, qué aprovechamiento de energía tenemos en un equipo. Y esto, si pensamos en un equipo como un sistema, nosotros aportamos una energía a este sistema, y una parte de esa energía es lo que se considera energía útil, es decir, la energía que realmente estamos utilizando para el fin con el que la hemos aportado, y luego tenemos también unas pérdidas de energía. Y estas pérdidas de energía serán las que debemos tratar de reducir para mejorar esa eficiencia energética. ¿Cuáles son los objetivos a la hora de estos balances de energía? Pues es un poco lo que hemos visto hasta ahora, es determinar el consumo de energía, conocer qué pérdidas tenemos en este proceso o en este equipo, qué pérdidas de energía tenemos, y a partir de esas pérdidas ver cómo podemos mejorar esa eficiencia energética proponiendo acciones de ahorro. Lo primero sería identificar las corrientes que tenemos en nuestros equipos. Esta imagen que veis es la de un secadero vertical, y aquí por una parte podéis ver las entradas que tenemos a este sistema o a este equipo de energía, que es el calor que le aportamos mediante la combustión de gas natural, y por otra parte también tenemos la entrada de las piezas. Y luego las otras corrientes, que son las de salida, tenemos las piezas ya secas que salen del secadero, el agua también que se ha evaporado durante el secado de estas piezas, y aparte también tenemos lo que serían pérdidas de calor por paredes o los gases de chimenea. Una vez conocemos estas corrientes que tenemos en estos equipos, debemos de medirlas. ¿Cómo las medimos? Pues con diferentes equipos de medida. Tenemos algunos que podrían ser equipos fijos, que ya están instalados de manera fija en el equipo, que serían estos caudalímetros, por ejemplo, de presión diferencial, u otros que serían equipos ya portátiles, como aquí, por ejemplo, podemos ver estos tubos de pitot, que esto es para calcular caudales en chimenea, por ejemplo, o en diferentes conducciones. Luego tendríamos manómetros para ver presiones. También tendríamos analizadores de gases que nos dan también información muy importante, por ejemplo, pues de contenido en O2 o en CO2, o bien en el interior del horno o, por ejemplo, en las chimeneas. Higrómetros también para conocer contenidos en humedad de las diferentes corrientes. Cámaras termográficas para ver temperatura o pérdidas de calor, por ejemplo, por paredes. Y termopares también, pues para conocer temperaturas en diferentes puntos. Una vez tenemos claro los equipos de medida con los que vamos a trabajar, pues ya sería el momento de realizar medidas en la instalación. En este caso, simplemente como ejemplo, pues aquí estamos midiendo caudales con un tubo de pitot, estamos midiendo caudales en una chimenea de humos, pues bueno, precisamente para eso, para conocer el caudal y temperatura que está saliendo por esa chimenea y ver posibilidades
de reaprovechamiento de ese calor residual en el mismo equipo o en otros equipos de proceso. Luego, una vez hemos realizado medidas, ya sería el momento pues, de realizar cálculos. Perdón, sería el momento de realizar cálculos. Cálculos o bien de entalpías, bien de caudales, bien de presiones, y obtener, pues, con esos cálculos, obtener unos resultados que nos dan información, pues, información importante a la hora para ayudarnos a tomar medidas de eficiencia energética. En este caso, pues aquí en esta imagen veis un atomizador y veis pues, las diferentes entradas al proceso o al sistema y las diferentes salidas de este sistema o de este proceso, ¿no? Porque siempre las entradas, como veis aquí, los gases calientes y la barbotina, que son las entradas, deben de ser igual a todas las salidas. Con lo cual, con esto pues, podemos ver un poco la situación que tenemos actualmente en estos equipos. A ver, vale, creo que ya está todo el dibujo. Eh, Esto es una representación muy gráfica de un diagrama de Sankey. Un diagrama de Sankey es un diagrama de flujo al final en el que podemos ver, como comentaba también anteriormente, unas entradas al sistema. En este caso, en un atomizador tenemos que la barbotina que entra representa un 5 o un 10% y los gases calientes un 85 o 95%. Mientras que las salidas son de aproximadamente un 30-35%, y el resto de energía se aprovecha en el sistema, en la evaporación del agua. Con lo cual, este es un equipo bastante eficiente en el que solo tenemos alrededor de un 20, 30, 35% de salidas del sistema. Este, al igual que el anterior, bueno, también un diagrama de Sankey de un secadero continuo. Un secadero continuo en el que tenemos las piezas que entran a este secadero representan un 5 o un 10% y los gases calientes un 90-95% de las entradas de energía al sistema. Mientras que las salidas, pues tenemos en gases de chimenea entre un 35 y un 45% y unas pérdidas que representan aproximadamente un 5 o un 10%. El resto de energía se queda, digamos, dentro del sistema en el calentamiento y el secado de los productos, de las piezas, y en la evaporación del agua que contienen estas baldosas o estas piezas que han entrado al secadero. Este también es un secadero, pero es un secadero túnel. Aquí hay una ligera diferencia. Bueno, para los que no conozcan a lo mejor tan en detalle este secadero, este tipo de secadero, este es un secadero que se utiliza más bien en la fabricación de productos extrusionados, en la fabricación de cerámica estructural. Aquí tenemos unas entradas que podrían ser bastante similares al anterior, pero en cambio aquí sí que tenemos unas pérdidas de energía que representan un 10 o un 20%, que en el anterior no las teníamos como pérdida, porque aquí la función principal es secar el producto, pero no interesa tanto ese aumento de temperatura de las piezas como en el caso anterior. En el otro tipo de secaderos sí que interesa ese aumento de temperatura en las piezas. Por tanto, aquí tenemos una ligera diferencia en cuanto a las salidas de energía de este proceso. Y finalmente, aquí tenemos lo que sería un horno de rodillos, un diagrama Sankey de un horno de rodillos. Aquí tenemos las piezas, representarían un 5%. El aire de enfriamiento que estamos introduciendo en la parte de enfriamiento del horno entre un 5 y un 15%, y la combustión entre un 80 y un 90%. Aquí sí que tenemos una pequeña parte que serían reacciones químicas que se producen en las piezas al aumentar la temperatura de las piezas, pues esas reacciones químicas que se producen en el producto.
Y por otra parte, tenemos las salidas, que son los gases de combustión, los gases de enfriamiento y pérdidas que pueden ser, pues, bien pérdidas por bóveda, por solera, por paredes. La salida también de las piezas, que representa entre un 1 y un 5%. Y en cuanto a las salidas de gases de combustión o de gases de enfriamiento, pues aquí representan este porcentaje, que entre la suma de las dos podría estar en un 40-70%, que de aquí sí que podríamos tomar diversas acciones de eficiencia energética tratando de recuperar estas salidas, parte de estas pérdidas o parte de estas salidas que tenemos de proceso, para reaprovecharlas o bien en el mismo horno o reaprovecharlas en otros equipos de proceso. Pues bueno, una vez conocido un poco lo que sería la definición un poco del balance de energía y estas herramientas visuales como los diagramas de Sankey que tenemos para analizar los diferentes equipos y ver qué grado de aprovechamiento del calor tenemos o de la energía tenemos en estos equipos, pues habría que hacer un pequeño análisis de las variables de proceso que influyen en el consumo de energía en cada uno de los diferentes equipos. Dentro de lo que sería el atomizador, las variables más importantes, digamos, que serían el caudal y la temperatura de los gases de entrada, el caudal y la temperatura de la barbotina que vamos a secar, la temperatura de los gases de chimenea y la humedad de salida del polvo atomizado. Todas estas variables las explicará ahora a continuación también mi compañera Ana. Ella entrará un poco más en detalle en cada uno de los diferentes equipos y en cada una de las diferentes variables sobre las que podemos actuar. Luego, en secaderos de rodillos, pues tenemos que las variables más importantes son la temperatura de los gases de secado, la humedad de entrada y salida de las piezas, caudales de gases en chimenea, caudales de gases de secado y el ciclo que estamos utilizando para el secado de piezas. En el secadero túnel de vagonetas, pues al final prácticamente tenemos las mismas variables, son temperatura y humedad de gases de secado, humedad de entrada y salida de las piezas, caudal de gases en chimenea y ciclo también de secado. Y aquí en el horno de rodillo sí que es diferente, porque aquí sí que actuamos, sí que podemos medir y podemos actuar también en función de lo que obtengamos al medir presión y contenido de oxígeno en el interior de la cámara del horno. En función también del caudal y la temperatura del aire de combustión, pues podemos tomar unas medidas también u otras para intentar aumentar esa eficiencia energética. Analizamos también o podemos estudiar también en lo que es el proceso de combustión, el ciclo de cocción y la extracción de gases. En cuanto a horno túnel de vagonetas, también empleado en la fabricación de productos por extrusión, de productos de cerámica estructural, pues al final tenemos un poco lo mismo. Al final tenemos las mismas variables sobre las que actuar. Y bien, hasta aquí un poco la parte que quería comentaros yo. No sé si, Ana, sería interesante a lo mejor que si alguien tiene alguna duda la contestar ahora o esperamos al final de todo el webinar para que nos comenten las dudas. Hola, hola, buenos días. Pues de momento en el chat no hay ninguna duda, pero no obstante, si va surgiendo durante el resto de la presentación, no dudéis en ponerla en el chat. De momento no hay ninguna. Veremos al final de la sesión si hay alguna y la respondemos un poquito entre los dos. ¿Vale? Genial. Bien, pues hasta aquí un poco mi turno de explicación y a partir de ahora ya continúa mi compañera Ana con medidas de ahorro ya un poco más específicas de los diferentes equipos del sector cerámico. Muy bien, pues muchas gracias Javier por esta introducción. Y vamos a continuar ahora con las medidas de ahorro energética
ahorro energético que podemos implementar en estos equipos de los que estábamos hablando. Hasta ahora se ha hecho la foto, ¿no? Digamos, ese balance de energía es como una foto de cómo está funcionando un equipo, se presta atención o se mira cuáles son las principales variables del proceso, pero eso nos dice cómo está trabajando, ¿de acuerdo? A partir de ahí es donde podemos identificar acciones de ahorro y tratar de implementarlas en nuestro equipo para ahorrar energía, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla. Javier, ¿dejas tú de compartir pantalla? Y comparto yo la pantalla, así tengo el control también del ratón. Comparto pantalla. ¿Vale? ¿Veis ahora mi pantalla en grande? ¿Sí? Pues yo no la veo grande. Ahora, ahora sí. Vale, voy a poner el ratón y así... aquí. Vale, así veis también mi ratón. Vale, pues como os decía, vamos a ver ahora cuáles son las medidas de ahorro en cada uno de estos equipos, o posibles medidas de ahorro. ¿Vale? Empezamos con la atomización, es el secadero de suspensiones cerámicas. Aquí hemos dicho que las principales variables van a ser pues, las que tienen que ver con los gases calientes, con la temperatura caudal de gases, pero sobre todo con la temperatura, y la barbotina. Son las dos entradas que hay al equipo y vamos a ver cómo influyen estas variables. También vamos a ver la influencia de las características de esa barbotina, no solo de su temperatura, sino también del contenido en sólidos, de su densidad, la posibilidad de recuperar calor de otras instalaciones y como punto final hemos incluido el control automático del atomizador. Ahora lo explicaremos mejor. Todas estas medidas de ahorro, tanto las del atomizador como las de secadero como de hornos, las podéis encontrar en una guía de ahorro que publicamos hace unos años. Está colgada en la web del proyecto Life Audit, en el Knowledge Hub, que comentaba antes Javier que había información relativa al ahorro y eficiencia energética en el sector cerámico. Este es uno de los documentos que está allí colgado. Si entráis, y para entrar solo os pedirá un correo electrónico y ya está, podéis entrar fácilmente y ver la información y consultarla. Entramos con más detalle en cada una de estas variables, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando aumenta la temperatura de los gases de secado en un atomizador? Bueno, si no modificamos nada más, es decir, si conseguimos mantener la temperatura de salida de los gases en el mismo valor que tenía, el hecho de aumentar la temperatura de entrada hace que el sistema sea más eficiente, porque aumentar la temperatura de los gases de entrada aumenta el rendimiento, aumenta esa eficiencia, ¿vale? Aumenta la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, lo cual implica que hay más fuerza impulsora para transmitir el calor a la barbotina y por tanto el proceso es más eficiente. ¿Cuánto más eficiente? Bueno, en este que aumenta la temperatura de entrada de los gases, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es ese ahorro? Pues bueno, si aumentamos la temperatura de los gases, voy a suponer unos 100 grados, porque 150 es mucho, aquí está puesto todo el cálculo un poco exagerado, pero si aumentamos unos 100 grados estamos hablando de un 3-4% de ahorro de energía. ¿Vale? Por tanto, es una de las medidas interesantes a implementar en un atomizador. Es cierto que normalmente lo que se hace es aumentar la temperatura de los gases de secado para aumentar la productividad. ¿Vale? Este ahorro se consigue si no aumentas la producción del atomizador, ¿vale? Si se mantiene todo igual y subes la temperatura. Entonces sí que eres más eficiente y tienes este ahorro. Pero se puede aprovechar este aumento de rendimiento para aumentar la producción del atomizador, ¿de acuerdo? Y eso es algo que se hace de manera habitual en las instalaciones de atomización. Cuando tenemos prisa en producir, pues aumentar la temperatura de los gases. Otra posibilidad es aumentar la temperatura de la barbotina. A ver, la barbotina sale del molino a una temperatura que depende del tiempo de molienda, depende de qué composición es, está más o menos tiempo en el molino. Eso va a una balsa, está un tiempo en la balsa hasta que se bombea desde la balsa hacia el atomizador. Hay productos que salen del molino a 60 grados y hay otros que salen a 35-40, ¿vale? Cuanto mayor es la temperatura de esa barbotina al entrar al atomizador, menos hay que calentarla. Pensad que los gases calientes tienen que calentar la barbotina desde la temperatura a la que entra
hasta 100 grados y a 100 grados empieza a evaporarse el agua. Por tanto, si ahorramos parte de ese trabajo, si la barbotina en lugar de entrar, por ejemplo, a 30 grados entra a 60, pues le estamos ahorrando al equipo tener que calentar toda esa masa de agua de 30 a 60 grados, ¿de acuerdo? Por tanto, cuanto más caliente esté la barbotina, menor tendrá que ser el consumo de energía del atomizador, porque esa energía que ya lleva la barbotina no hace falta aportarla con los gases calientes, ¿vale? Vemos cómo se consigue un ahorro de aproximadamente un 10%, aumentando unos 40 50 grados la temperatura de la barbotina, ¿de acuerdo? Otra medida clásica de aumento de la eficiencia en la atomización es aumentar el contenido en sólidos. En la atomización estamos evaporando el agua que contiene la suspensión. Si aumentamos el contenido en sólidos, aumentamos la densidad y por tanto hay menos agua que evaporar. Si hay menos agua que evaporar, necesito menos energía y por tanto mi atomizador va a consumir menos energía. Aquí hay un trabajo previo, antes de aumentar el contenido en sólidos de la barbotina, hay que hacer un trabajo previo en laboratorio y estar seguros de que esa barbotina la tenemos adecuadamente desfloculada, es decir, que tiene una viscosidad adecuada para poder manejarla, ¿vale? El objetivo de esta acción de ahorro es trabajar con esa suspensión para poder aumentar el contenido en sólidos, pero manteniendo baja la viscosidad. Supongamos que tenemos una barbotina que tiene un contenido en sólidos X determinado por esta línea azul, ¿de acuerdo? A medida que añadimos desfloculante, esa sustancia que se añade, esos aditivos para separar las partículas, los aglomerados de partículas y favorecer que se pueda manipular, ¿vale? Favorecer que se pueda manipular bien esa suspensión, ¿vale? A medida que aumenta la cantidad de desfloculante, pues la viscosidad de la suspensión baja, es más manejable, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que ver es en qué punto estamos de esta curva para el contenido en sólidos que tengamos en esa suspensión. Si no estamos en un punto de esta zona baja de la curva, es decir, si la viscosidad no es bajita, y entendemos por bajita estar por debajo de los 1000 centipoise, más o menos, ¿vale? Deberemos hacer un trabajo de añadir desfloculante para desflocular bien esa suspensión. Si no está bien desfloculada, intentamos aumentar el contenido en sólidos, lo que conseguiremos será hacer una suspensión muy densa y muy poco manejable. Una suspensión que se hará fácilmente, se convertirá en un flan, para que nos entendamos, ¿vale? Se floculará muy rápidamente y no será fácil de manejar ni de bombear al atomizador. Por tanto, podemos aumentar el contenido en sólidos siempre que estemos en el punto bajito de la curva, es decir, que la suspensión esté correctamente desfloculada. Una vez bajamos de un valor de viscosidad aproximadamente 800-1000 centipoise, ya podemos plantearnos subir el contenido en sólidos, ¿vale? Como podéis ver, ir buscando este óptimo de contenido en sólidos, este equilibrio, ¿no?, entre contenido en sólidos y viscosidad, implica un trabajo continuo de adecuación de esa suspensión hasta conseguir trabajar en un punto en el que la viscosidad sea bajita con el mayor contenido en sólidos posible, ¿vale? En esta gráfica que os hemos puesto, pues hemos visto cómo hemos desfloculado, después podemos añadir sólidos. La curva amarilla es una curva con la misma suspensión, pero con más contenido en sólidos. La marroncita todavía tiene más contenido en sólidos. Estas curvas dependen, por supuesto, del material del que estemos hablando, del tipo de arcilla, de la mezcla de arcillas, del desfloculante que estemos utilizando, ¿vale? Para cada suspensión hay una curva específica, pero bueno, es conocer que la curva de nuestra suspensión, que son los atomizadores lo saben perfectamente, y trabajar para estar en el punto bajito de la curva de desfloculación con el mayor contenido en sólidos posible, ¿vale? Aumentar aproximadamente un 5% el contenido en sólidos supone un 9-10% de ahorro energético en el atomizador. Si hay que desflocular un poquito más, esto va a suponer también un aumento en el gasto de desfloculante. Así que hay que hacer un equilibrio entre el coste de la energía que yo me ahorro y el mayor coste que voy a tener en desfloculante, ¿vale? Normalmente sale a cuenta aumentar un poquito el consumo de desfloculante para poder ahorrar energía en el atomizador, ¿vale? Para poder ahorrar gas. Otra medida de ahorro energético que podemos implementar en este secadero por atomización es una medida que podemos aplicar en cualquier equipo, ¿vale? Que es la recuperación de calor de otras instalaciones. Los atomizadores trabajan a unos 500 grados. Es verdad que habitualmente
trabajan con gases que vienen de una turbina de cogeneración, con lo cual el quemador trabaja muy poquito, pero hay instalaciones, tanto atomizadores como secaderos, que trabajan, que no están unidos a una turbina o que no todo el calor que les llega, no todo el caudal que les llega viene de una turbina. La turbina alimenta varios atomizadores y el resto hay que completarlo con aire ambiente, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para ahorrar energía en ese caso? Pues tratar de recuperar calor de otras instalaciones. Vamos a suponer un proceso de atomización, en este caso, al que entran gases calientes que se han calentado en un quemador de gas natural que tiene un consumo determinado de gas natural. Este quemador calienta los gases que le vienen, en este caso hemos puesto que es aire ambiente, hasta la temperatura de trabajo que establecemos en el atomizador. ¿Vale? Cuando queremos reducir consumo de este quemador, deberemos precalentar esta corriente de aire. Si recuperamos calor de otro proceso, a una mayor temperatura que ambiente, por supuesto, lo que conseguimos es precalentar estos gases a una temperatura mayor que la que teníamos inicialmente. De esta manera reducimos el trabajo que tiene que hacer este quemador. Y conseguimos que el consumo de gas en este quemador, cuando hay recuperación de calor de otro proceso, sea menor que el consumo de gas que tenía cuando no recuperaba. ¿Vale? ¿Cuánto va a ser el ahorro? Pues bueno, esto va a depender muchísimo de la temperatura que tengan estos gases que vienen, de la cantidad de aire ambiente que yo pueda sustituir por este aire caliente. ¿Vale? Aquí a la derecha hemos puesto una tabla con un cálculo de ahorros en el caso concreto en el que este aire recuperado del proceso B venga a 200 grados y a diferentes porcentajes de sustitución del aire ambiente. ¿Vale? Aquí tenemos el cálculo. Si sustituimos un 25% del aire que estábamos usando, aire ambiente, pues ya tendremos un ahorro del 10% en este quemador y así, pues sucesivamente. ¿Vale? Y ya para terminar con la parte de atomización, no queríamos dejar pasar la oportunidad de comentar la opción de tener un control automático en el atomizador. Esto no es una medida de ahorro en sí misma, pero sí que es una medida de control y seguimiento de lo que pasa en el atomizador. Este control automático se realiza midiendo una variable del proceso, como es la humedad del atomizado, ¿vale? Secamos una suspensión para obtener un polvo atomizado a una humedad determinada. Si instalamos el control automático en un atomizador, tenemos una lectura en continuo con un medidor de humedad, ¿vale? En este caso este equipo mide por infrarrojos, manda la señal a un controlador al que también llegan otras señales del proceso, como es el caudal de barbotina, la depresión que hay dentro del atomizador, la temperatura de los gases de entrada, y con todas esas variables el controlador emite la señal de salida y controla el caudal de entrada de los gases de atomización. De esta manera lo que conseguimos es que la humedad del polvo atomizado en la salida se mantenga siempre alrededor de un valor objetivo que habremos establecido previamente. ¿Vale? En la gráfica de aquí de la derecha veis a lo largo del tiempo, a lo largo de unas 10 horas, cómo evoluciona la humedad del atomizado en la salida de un atomizador sin control automático. Sería esta línea en gris. Veis cómo a lo largo del tiempo pues la humedad ha ido cambiando pues de aproximadamente un 6,5, después baja sobre el 6 y luego se queda en un 5,5. Esto es un atomizador del sector normal, ¿vale? Un atomizador cualquiera en el que hicimos este trabajo. Y aquí vemos lo que sucedió cuando establecemos este control continuo, en el que vemos cómo la humedad se mantiene todo el rato alrededor del 6%. Esto hace que el atomizador funcione siempre de una manera mucho más controlada y estable, y sobre todo una mejora en la calidad de la etapa posterior, porque el atomizado se utiliza luego para conformar las piezas por prensado, y si la humedad del atomizado llega constante a la prensa, las piezas prensadas van a salir todas mucho más uniformes, con una densidad aparente mucho más homogénea, lo cual nos va a facilitar muchísimo tanto la etapa de secado como, sobre todo, la etapa de cocción. ¿Vale? Pasamos ahora a la otra etapa del proceso con consumo importante de energía térmica, como es el secado de las piezas conformadas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar un poquito de cómo influyen las variables del proceso en el consumo de energía, y también hablaremos de recuperación de calor de otras instalaciones, porque ya hemos dicho que esta es una medida que aplica a cualquier instalación. Dentro de lo que es la optimización de variables de proceso, hemos visto
al hablar del balance de energía en secaderos verticales de baldosas prensadas, verticales y horizontales, hemos visto cómo la principal salida de energía de estos secaderos se produce por la chimenea. ¿Vale? Esa chimenea tiene que estar abierta porque la humedad de secado tiene que salir, pero el caudal de chimenea sí que podemos tratar de regularlo para minimizar en la medida de lo posible esa salida de energía. Cuanto menos calor pierda un equipo, menos calor hay que reponer en ese equipo. Por tanto, bajará su consumo. Para poder controlar el caudal de gases de chimenea, para poder reducir el caudal de gases en chimenea, podemos hacerlo de dos maneras. O bien con una válvula mariposa cerrar algunos puntos, ¿vale? Eso sería un cierre manual y estable en el tiempo. O podemos hacerlo en base a una variable relacionada con el proceso. Y en este caso, la variable relacionada con un proceso de secado pues sería la humedad en chimenea. Por tanto, podemos hacer un control continuo del caudal de gases en chimenea midiendo la humedad de los gases en la chimenea. Instalando un sensor de humedad en continuo, podemos enviar la señal de ese sensor a un controlador que la compara con un valor de humedad set point, un valor objetivo que habremos establecido previamente, y en base a eso, con un variador de frecuencia instalado en el ventilador de la chimenea, el ventilador de gases, podemos variar la velocidad de giro de ese ventilador, de manera que aumentaremos o reduciremos el caudal de gases en la chimenea en función de la humedad que tengan esos gases. Si los gases salen más húmedos de lo que yo quiero o del valor que se ha establecido, el controlador mandará la señal de aumentar la velocidad de giro para sacar más gases de dentro del secadero, sacar más humedad de dentro para que el proceso de secado se siga realizando de manera adecuada. Si por el contrario el sensor de humedad, porque hay una parada, por la razón que sea, entran las piezas menos húmedas o no entran piezas durante un rato y la humedad en la chimenea baja, el controlador envía la señal al ventilador de reduce vueltas, que no hace falta sacar tantos gases de dentro del secadero. Y por tanto ese calor se queda dentro del secadero y evitamos esa salida de energía. ¿Vale? Funcionando de manera automática en un secadero, hemos llegado a establecer ahorros de energía térmica, ahorros de gas en ese secadero de hasta el 14% y, no menos importante, un ahorro de electricidad en el secadero del 8%, en este ventilador del 8%, porque hay bastantes periodos de tiempo en los que la velocidad de giro del ventilador se reduce y por tanto consume menos electricidad. Y eso también nos lleva a un ahorro de electricidad. ¿De acuerdo? Esto es un sistema que se puede instalar en cualquier secadero que tenga la empresa, e incluso hay algunos secaderos nuevos que ya vienen, el fabricante ya lo ha instalado de fábrica, ¿vale? De serie. Esto respecto al caudal de chimenea. Pero en los secaderos de baldosas prensadas, la mayor parte del caudal de gases de secado es caudal de gases recirculado. Lo que sale por chimenea es un 10-20% de todos los gases que se mueven dentro del secadero. El resto se quedan dando vueltas, para entendernos. Y en esas vueltas, en esas recirculaciones que hay, es donde están los quemadores del secadero. Ese quemador lo que hace es recalentar los gases que se recirculan. Lo vemos aquí de manera muy esquemática en un secadero en el que hemos dibujado una recirculación, ¿vale? Esa recirculación lo que hace es que tiene un ventilador, aspira gases de dentro del secadero, los impulsa, pasan al quemador donde se recalientan y vuelven a introducirse dentro del secadero, ¿vale? Los secaderos verticales tienen una o dos recirculaciones, habitualmente tienen dos, ¿vale? En este esquema, por simplicidad, hemos dibujado solo una, pero suelen tener dos. Los horizontales tienen 5 o 6, ¿vale? Con menos volumen de gases en cada una de ellas, pero tienen 5 o 6 recirculaciones que funcionan exactamente igual que esta. Por tanto, el caudal que se recircula es el caudal de gases de secado. El consumo de gas de este quemador depende tanto de la temperatura a la que queremos calentar estos gases, es decir, del salto térmico que hace este quemador en estos gases, como del caudal de gases que se está recirculando. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Es necesario estar recirculando siempre el 100% del caudal de gases que puede mover este ventilador? Pues ante esa pregunta hicimos algunas pruebas en una empresa, en un secadero
vertical. Y aquí a la derecha tenemos un poquito el resultado de esas actuaciones, ¿vale? En esta gráfica veis en el eje horizontal el caudal de gases recirculado representado en porcentaje, ¿vale? Un 100% es el máximo que puede mover este ventilador, un 90% es un 10% menos y un 80% un 20% menos, ¿vale? Y vamos bajando el porcentaje de caudal, la cantidad de gases que se recirculaban con un variador de frecuencia instalado en el ventilador. Y en esta gráfica se ha representado las variables que no podemos perder de vista en un secadero de baldosas o en un secadero de piezas, que es la humedad residual y la temperatura de salida de las piezas, ¿vale? Estos son los valores que no puedo perder de vista porque son los que me determinan lo que viene detrás, la etapa de decoración y esmaltado. Por tanto, vemos cómo en la situación inicial de trabajo, con todo el caudal de gases recirculados, la humedad de las piezas, la humedad residual, a la salida del secadero, era muy bajita, del 0,05%, y la temperatura de las piezas estaba en torno a 93 grados, 92-93 grados. Si reducimos un 10% el caudal de gases de secado, pero no la temperatura, estamos reduciendo el caudal de gases dentro del secadero, tengo menos caudal de gases para secar. Eso hace que el ambiente dentro del secadero cambie, porque tengo menos gases. Por tanto, la humedad de los gases dentro del secadero sube y eso hace que estos gases tengan menos capacidad de secado, por decirlo así. De manera que en la salida del secadero lo que vimos es que las piezas salen un poquito más húmedas y un poquito más frías, ¿vale? ¿Esto me lo puedo permitir? Es decir, mi proceso de decoración que viene detrás me puede permitir trabajar con un poquito menos de temperatura y un poquito más de humedad. Si no hay problema en la línea de esmaltados, sí que puedo. Por tanto, puedo seguir. Seguimos haciendo la misma maniobra y vemos que la tendencia se mantiene. Es decir, cuanto más reducimos el caudal de gases recirculados, más baja la temperatura de salida de las piezas y aumenta la humedad residual. ¿Hasta qué punto puedo hacer esta maniobra? Mientras el proceso posterior de esmaltado y decoración me permita trabajar con las piezas, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? El límite lo tendremos ahí, en la humedad residual y en la temperatura de salida de las piezas. Pero sí vemos que reducir un 20% el caudal de recirculación es prácticamente lineal y tenemos un ahorro de un 20% de combustible, un 20% de ahorro de gas. Os tengo que decir que mientras hicimos estas maniobras estuvimos varios días trabajando, reduciendo caudales y en este secadero nadie se quejó en la línea de esmaltado, ¿vale? Con lo cual quiero deciros que muchas veces estamos trabajando en unas condiciones, sobre todo de humedad residual muy bajita, al 0,00%, y a lo mejor trabajar al 0,15 no supone ningún problema para las piezas, bajan apenas 3-4 grados la temperatura de las piezas, el proceso de esmaltado se realiza de manera adecuada igual y tendríamos ahí un ahorro de combustible, ¿vale? Todo depende de cuál es el punto de partida, lo que nos permitirá reducir más o menos este caudal de gases recirculados. También deciros que en esta maniobra que os muestro aquí no se han modificado las temperaturas de consigna del quemador. También existe la posibilidad de, a la vez que se reduce el caudal de gases, subir un poquito la temperatura de los quemadores, ¿vale? Con eso conseguimos que la temperatura de la pieza se mantenga en un valor estable y más alto, ¿vale? No se reduce la temperatura de las piezas y sí que conseguimos un ahorro de combustible. No tanto, a lo mejor reducir un 20% y aumentar la temperatura del quemador 10-15 grados, no conseguimos un ahorro de combustible del 20%, pero sí a lo mejor del 10-12%. De manera que ahí conseguimos independizar un poco la temperatura de salida de las piezas de su humedad residual, ¿vale? Es una acción de ahorro interesante que hay que seguir de cerca, ¿vale? No podemos hacerla alegremente, sino que hay que estar encima de las piezas, de las variables de trabajo para asegurarnos que no cambian demasiado y que después nos pueden dar problemas en el esmaltado. Pero sí que nos consta, porque esto lo hemos hecho en varios sitios, sí que nos consta que habitualmente estamos trabajando con humedades residuales muy bajitas. Un poquito de humedad residual no supone ningún problema en la línea de esmaltado, y si se trabaja un poquito con las temperaturas de la pieza y de los quemadores sí que se consigue un ahorro sin que se enfríen las piezas en la salida del secadero.
La siguiente variable de trabajo sobre la que hay que prestar atención es la distribución del calor en los secaderos, ¿vale? Esto es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque si no tenemos una buena distribución del calor en el secadero, tendremos unas piezas más secas que otras y al final la velocidad de secado, la productividad de este equipo va a estar determinada por la pieza que se seque más lento, ¿de acuerdo? Así que es muy interesante que todas las piezas en el secadero se vayan secando de manera homogénea, tanto entre piezas como dentro de la misma pieza. Sobre todo con estos formatos cada vez más grandes que se están fabricando, es muy importante que toda la pieza se seque a la vez, porque si un lado se seca antes que el otro, empezamos a generar tensiones dentro de la pieza que pueden ocasionar roturas y por tanto grietas de secado. ¿Cómo podemos conocer cuál es la distribución del calor dentro del secadero? Pues podemos introducir equipos de medida, como por ejemplo en esta imagen veis unos pequeños botones que se pegan a las piezas, son sistemas de adquisición de datos. Estos botoncitos miden temperatura, los podemos pegar a la pieza y después descargar los datos. Aquí a la derecha vemos un ciclo de secado, era un formato grande, 45 por 60 si no recuerdo mal. Era un ciclo largo, ya veis, 3 horas de ciclo. Un ciclo muy lento para asegurarnos que no había diferencias de temperatura y que la pieza salía bien seca. Estas dos líneas representan los datos que registraron cada uno de estos dos botones, a la izquierda y a la derecha, de un mismo plano de secado en un secadero vertical. Como veis, es un ciclo de secado muy homogéneo, muy bueno, suave al principio para facilitar la salida de la mayor parte del agua y ya durante la bajada, este es un secadero vertical, esto es la subida, esta es la zona alta del secadero y esto es toda la bajada, ¿vale? Cuando la pieza ya está más seca ya puedo subir temperatura y secar más rápido, ¿vale? No hay grandes diferencias de temperatura entre un lateral y el otro y por tanto vemos cómo tenemos un buen ciclo de secado. Estos sistemas de adquisición de datos son una herramienta muy buena para conocer qué está ocurriendo dentro de un secadero, sobre todo cuando vemos problemas de calidad, cuando vemos grietas de secado, para detectar en qué punto de ese viaje por dentro del secadero la pieza está sufriendo más y donde hay más probabilidad de que se estén ocasionando estas grietas, ¿vale? Son unas herramientas, unos equipos que hemos usado mucho en los secaderos, tanto verticales como horizontales, del sector. También podemos aplicar este tipo de sistemas de adquisición de datos en secaderos de vagonetas. En este caso, en lugar de botones, podemos poner termopares. ¿Vale? Aquí vemos un esquemita en el que hay una serie de termopares conectados a un sistema de adquisición de datos que va en una caja refrigerada. Deciros que estos botoncitos también hay algunos que miden humedad en el ambiente, ¿vale? Miden temperatura y humedad. Así que es muy interesante, sobre todo en el secado de piezas extrusionadas, donde hay que hacer también un control no solo de temperatura, sino también de humedad en los gases. Estos botones son una herramienta fantástica para ver qué pasa dentro de ese túnel de secado donde las piezas están 10, 12 o 15 horas y nos permite conocer muy bien qué está ocurriendo, ¿no? Cómo se distribuye el calor dentro del secadero. Aquí os muestro el resultado de un seguimiento que hicimos en un ciclo de secado en una vagoneta. Aquí lo que hicimos fue instalar 8 termopares en diferentes puntos de la vagoneta para ver si había diferencias de arriba abajo, de izquierda a derecha, del centro hacia el exterior, ¿vale? Aquí a la derecha vemos la gráfica, no hace falta entrar en detalles ahora, pero sí quiero que veáis que se han calculado diferencias de temperatura entre arriba y abajo, izquierda y derecha, y máximas diferencias de temperatura entre estos termopares, y vemos cómo hay puntos en los que hay diferencias de más de 30 grados, por ejemplo, la diferencia máxima entre el máximo y el mínimo de más de 30 grados, diferencias en horizontal, de izquierda a derecha, de 25 grados, ¿vale? Esto hace que unos ladrillos se sequen antes que otros y que no haya una buena distribución del calor, ¿vale? En los secaderos túnel, en los que las piezas van en estanterías o en vagones, suelen haber ventiladores dentro, como estos que vemos aquí en esta imagen, precisamente para eso, para mover los gases de secado y distribuirlos bien y forzar a que pasen bien a través de los agujeritos de los ladrillos o entre los huecos para asegurar esa distribución homogénea del calor, ¿vale? Como os decía antes, la pieza que se seque más lento es la que va a determinar la productividad de ese secadero. Así que nos interesa que vayan todas a la vez para asegurar que estamos aprovechando al máximo el equipo y por tanto es más eficiente.
Y la última medida en secaderos de baldosas, pues como os decía antes, como en cualquier otro secadero, puede ser la recuperación de calor residual. ¿De dónde? De equipos que tengan calor residual. Puede ser una turbina de cogeneración, lo mismo que en el caso del atomizador. Puede ser un equipo de cogeneración cuyos gases de escape podamos aprovechar como gases de secado. Puede ser un horno que tengamos chimeneas con gases calientes y podamos recuperar el calor en los secaderos. Los hornos tienen dos chimeneas, una la de los humos de combustión, los gases de combustión, y luego tenemos una o varias chimeneas de enfriamiento. Los gases de enfriamiento son gases limpios, es aire ambiente que se ha introducido en el horno para enfriar las piezas, y es aire limpio que se calienta, sale del horno caliente. Podemos usarlos directamente y mandarlo a secaderos, como por ejemplo en esta imagen que tenemos aquí, vemos la llegada de una conducción de aire caliente, viene de una chimenea de enfriamiento de hornos, ¿vale? Y se aprovecha en los secaderos verticales. Y otra posibilidad es, en lugar de aprovechar el aire directamente, con ese aire calentar un fluido intermedio, ¿vale? Si hacemos ese intercambio indirecto de calor, ya podemos aprovechar también los gases de combustión, que tienen ciertos componentes ácidos, tienen algunos contaminantes, que impiden que estos gases puedan ser usados directamente en cualquier otro equipo. Si combinamos esos ácidos, azufre, cloro, flúor, con vapor de agua que pueda haber dentro de un secadero, se va a formar ácido clorhídrico, sulfídrico, y al bajar la temperatura, porque el secadero trabaja a menos temperatura que el horno, pues van a condensar los ácidos, con lo cual va a aparecer corrosión en todos los elementos metálicos que tienen los secaderos, ¿de acuerdo? Por tanto, los humos no podemos utilizarlos directamente, siempre tiene que haber un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor podemos calentar cualquier fluido intermedio, ¿vale? En este esquema hemos puesto aceite, que es un líquido, pero puede ser aire también, ¿de acuerdo? Podemos calentar aire con este intercambiador, unirlo a este aire directamente y llevarlo a secaderos. O bien podemos calentar un fluido intermedio, en este caso un líquido que es aceite, y ese aceite caliente llevarlo a donde queremos aprovechar el calor, en este caso son secaderos, y allí sí que debe haber otro intercambiador de calor para que el fluido, el aceite, ceda el calor a los gases de secado, ¿vale? En este caso, este fluido intermedio hace un ciclo cerrado, es un bucle. Se calienta en la chimenea, cede el calor en los intercambiadores del secadero y vuelve frío a los intercambiadores de las chimeneas. Se vuelve a calentar y vuelve hacia allá, ¿vale? Es un ciclo cerrado de fluido, en este caso aceite caliente, ¿de acuerdo? Esto es como un sistema de calefacción en casa. La caldera de gas nos calienta agua, el agua se va a los radiadores de casa, cede el calor en las diferentes habitaciones y ese agua fría vuelve a la caldera, ¿vale? Hay un circuito cerrado de agua. Pues esto es lo mismo, pero con aceite, ¿vale? ¿Cuál es el ahorro que se obtiene al recuperar calor en los secaderos? Bien de forma directa con aire o bien con un fluido intermedio. Pues es que eso va a depender muchísimo del diseño de cada instalación, ¿vale? Si conectamos un secadero a un horno con aceite, pues a lo mejor este secadero tiene un ahorro de 60-70% de gas. Si conectamos un horno a 3 secaderos, pues ya se distribuye el calor entre esos 3 secaderos y cada secadero tendrá un ahorro del 30-40%. ¿De acuerdo? Si introducimos aire caliente a los secaderos directamente, pues los ahorros suelen estar en torno al 20-30% de ahorro de gas en cada secadero. ¿De acuerdo? Así que, pues os he marcado un intervalo que es muy amplio, pero es por eso, ¿vale? Si depende mucho de cómo se interconecten los equipos, tendremos más o menos ahorro, ¿vale? En las instalaciones de secado sí que es muy habitual, en secaderos de baldosas, es muy habitual que todos los secaderos estén conectados a la recuperación de calor. De manera que, como no siempre están todos los secaderos en marcha, pues el secadero que está en marcha estará recuperando calor. ¿De acuerdo? Es una forma de maximizar la recuperación de calor, el aprovechamiento de ese calor residual que tienes en el horno. Pasamos ya al último equipo, que son los hornos, y aquí tenemos también la primera medida de ahorro, que es la optimización de variables. No lo he dicho antes, pero siempre que nos planteemos implementar medidas de ahorro energético, lo primero que hay que plantearse es qué puedo hacer con el menor gasto posible, ¿vale? Y optimizar las variables, en la mayoría de los casos, implica o ninguna inversión o una inversión muy pequeña,
¿vale? Optimizadas las variables, ya nos planteamos el resto de acciones que ya implican pues, una instalación nueva o implican instalar algo que supone cierta inversión, ¿vale? Pero lo primero, como habéis visto, siempre es tratar de optimizar las variables del proceso. En el caso de la cocción, el balance nos da una idea de lo que ocurre, de lo que entra y de lo que sale, nos da una idea del calor que tenemos disponible por chimeneas para poder recuperar, pero no nos da información de qué ocurre dentro, ¿no?, del equipo. En este caso, dentro del horno, tenemos varias variables que tienen influencia en el consumo de energía. Una de ellas es la presión. ¿Cuál es la presión estática dentro del horno? Esa presión estática normalmente nos encontramos que tiene un punto de máxima presión y como los gases siempre van de puntos de máxima presión a puntos de menor presión, ese punto máximo va a determinar cómo circulan los gases por dentro del secadero. Así que desde el punto de máxima presión, los gases van a circular hacia el punto de menor presión. Este punto B, que está situado en la entrada del horno, este eje X es la longitud del horno, y los gases circulan de la zona de máxima temperatura hacia la entrada, en contracorriente con las piezas que irían hacia allá. ¿Y qué tenemos en la entrada del horno? La chimenea de humos, la aspiración del ventilador de humos. Por tanto, aquí se crea una depresión que facilita el movimiento de gases desde el punto de máxima presión al de menor presión. Pero en la zona de enfriamiento también tenemos chimeneas y también hay ventiladores aspirando. Por tanto, también hay cierta cantidad de gases que van a moverse de la zona de alta temperatura hacia la zona de alta presión, mejor dicho, a zona de menor presión. Aquí es importante dónde está este punto de máxima presión, porque tampoco nos interesa que esté muy metido aquí dentro, porque entonces aire caliente de la zona de alta temperatura se nos va a ir a enfriamiento y eso no nos interesa. Si nos pasa eso, estamos perdiendo energía y estos quemadores van a tener que trabajar mucho más, ¿vale? De ahí que os diga que la presión estática influye en el consumo de energía. También es muy importante cuál es el valor de esta presión máxima. Aquí estamos en un 0,4 milímetros de columna de agua. En este ejemplo hemos visto hornos que están cerca de 0,6, 0,7 y hornos que están alrededor del 0. ¿Vale? Si la presión es muy alta, vamos a deteriorar más los refractarios. Si la presión es muy bajita, bueno, y vamos a facilitar las salidas de calor por las paredes del horno, ¿vale? Habrá más pérdida de calor a través de las paredes y de cualquier mirilla, cualquier zona de hueco que haya en los rodillos. Pero si la presión es muy bajita, pues es más difícil que haya homogeneidad de temperatura. Si es muy bajita, facilitamos que entre aire ambiente desde fuera. Y por tanto, si entra aire ambiente desde fuera adentro del horno donde queremos 800, 1000 o 1200 grados, lo único que conseguiremos será enfriar localmente una zona del horno y hacer que esos quemadores trabajen mucho más. Así que de nuevo vemos como no solo la circulación de gases, sino también el valor absoluto de presión influye en el consumo de gas que tengan los quemadores, ¿vale? En el caso de los hornos túnel, la circulación de gases es distinta porque en los hornos túnel de vagonetas la entrada de gases se produce principalmente por el final del horno, ¿vale? Por la zona donde salen las piezas. Las vagonetas van de izquierda a derecha. Este es el ciclo de ejemplo, un ejemplo, un ciclo de temperatura, y este es el perfil de presión estática en un horno túnel, ¿vale? Los gases entran por la zona final de enfriamiento y van a circular durante todo el túnel en contracorriente. Como veis, esa es una diferencia respecto a los hornos de baldosas en los que los gases circulan en contracorriente en la zona de fuego, en la zona de temperatura y precalentamiento, pero no en el enfriamiento, ¿vale? En las baldosas, en el horno de baldosas, el aire de enfriamiento entra y sale en la zona de enfriamiento. Mientras que en el horno túnel el aire de enfriamiento entra en la zona de enfriamiento, pero atraviesa todo el horno, llegando a la zona de cocción y de calentamiento y saliendo por la chimenea de humos, que está también en la entrada del horno, ¿vale? Por tanto, ese perfil va a hacer que los gases circulen siempre de la zona de enfriamiento hacia adelante, ¿vale? En un horno túnel, con la densidad de carga que tienen, es muy importante que la presión sea más elevada. De hecho, veis que en general los valores absolutos de presión son más altos para favorecer esa homogeneidad de temperatura tanto en altura como de pared a pared del horno, ¿vale? Homogeneidad transversal de temperatura. El resto de
cosas que he comentado en el horno de baldosas aplican al horno túnel. Cuanto mayor presión, más deterioro de refractarios, más pérdida de calor a través de paredes. Si la presión es muy bajita, más facilidad para que entre aire desde fuera. Otra variable interesante a controlar es el contenido en oxígeno, ¿vale? Los hornos de baldosas y la mayoría de hornos de ladrillos y tejas tienen dentro del horno una atmósfera oxidante. ¿Qué significa una atmósfera oxidante? Una atmósfera en la que hay oxígeno de sobra. Y ese oxígeno tiene que estar dentro de la cámara. ¿Para qué queremos oxígeno? Si ya hemos quemado el gas natural, dentro del horno ya se ha quemado el gas natural en los quemadores. ¿Para qué queremos oxígeno? Para oxidar la materia orgánica que quede en las piezas. Las arcillas tienen cierto contenido de materia orgánica y además les añadimos decoraciones con algunos ligantes orgánicos y tintas, ¿vale? Aditivos y demás. Por tanto, esa materia orgánica se tiene que quemar, se tiene que oxidar. Y para eso, ¿de dónde coge el oxígeno? De dentro del horno. Así que tenemos que tener oxígeno para evitar defectos de corazón negro en las piezas, es decir, defectos que se producen en las piezas cuando no se ha oxidado correctamente esa materia orgánica. El oxígeno también influye en el desarrollo de colores, ¿de acuerdo? Y está relacionado con el proceso de combustión, ¿vale? ¿De dónde viene el oxígeno que tenemos dentro de la cámara del horno? Pues viene del exceso de aire de quemadores, principalmente, ¿vale? Por tanto, cómo esté funcionando en la combustión en los quemadores, cómo se esté desarrollando el proceso de combustión, si hay mucho exceso de aire o hay defecto en algún anillo de quemadores, va a incidir directamente en la cantidad de oxígeno que hay dentro del horno, ¿vale? Aquí os hemos mostrado una curva de ejemplo. Aquí está el contenido en oxígeno a lo largo del horno. En rojo el perfil de temperatura leído aquí a la derecha, ¿vale? Vemos como en el enfriamiento, como enfriamos con aire, el contenido en oxígeno es el del aire, un 21%, y a medida que nos adentramos en la zona de quemadores, pues el contenido en oxígeno es cada vez más pequeño. El menor contenido en oxígeno lo solemos encontrar en los primeros anillos del precalentamiento, porque son los que más trabajan, los que tienen que oxidar esa materia orgánica, donde si hay descomposición de carbonatos se descomponen los carbonatos, donde las piezas se tienen que calentar hasta los 1100, 1200 grados, ¿vale? Son los anillos de quemadores que más trabajan. Por tanto, aquí se quema más gas y el contenido en oxígeno es menor, ¿vale? En este ejemplo que os hemos puesto aquí, el contenido en oxígeno es especialmente bajito, ¿vale? Si las piezas salen bien sin corazón negro y no hay problemas, pues no hay problema. Pero si tenemos problemas de corazón negro, pues habría que trabajar un poquito en esos quemadores, ¿vale? Para subir un poco el aire. Por tanto, vemos como directamente relacionado con el contenido en oxígeno tenemos el proceso de combustión. ¿Y cómo podemos conocer cómo va nuestro proceso de combustión? Pues analizando las curvas de funcionamiento de los quemadores, ¿vale? Los fabricantes suelen proporcionar una curva de funcionamiento de su quemador y si no es así, pues podemos determinarlas en laboratorio y en el instituto, en el ITC, tenemos una cámara de combustión, que luego os enseñaré una foto, en la que podemos obtener las curvas de combustión de los quemadores, ¿vale? Vemos aquí como en estas curvas, con la presión de aire relacionamos presión de aire y caudal, presión de gas y caudal, y con eso podemos estimar el exceso de aire. Si eso lo hacemos para cada anillo de quemadores, podemos representar a lo largo del horno cuál es el exceso de aire en cada zona y detectar qué zonas tenemos más exceso de aire y qué zonas tenemos menos y poder actuar en consecuencia y poder regular bien ese exceso de aire. Porque bajar el caudal de aire de combustión implica ahorro de gas, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer con los quemadores que tengamos, es decir, trabajar el caudal de aire que estemos introduciendo en el horno para bajar el consumo de gas, o bien nos podemos plantear cambiar quemadores. En el mercado han ido saliendo diferentes tipos de quemadores en los que la mezcla de aire y de gas se realiza de una manera diferente, ¿vale? Más o menos óptima. Y esto nos ha permitido, en aquellos quemadores en los que el gas y el aire se mezclan mejor, poder bajar el exceso de aire sin comprometer el oxígeno que queda dentro del horno, ¿vale? Aquí tenemos algunas imágenes de una combustión buena, una combustión menos buena, con más defecto de aire, diferentes toberas. Estas curvas de funcionamiento de los quemadores son específicas para tobera y quemador, ¿vale? Por tanto, hay que hacerlas de manera específica.
Y aquí os ponemos una tablita de ejemplo en el que de un horno en el que se sustituyeron los quemadores por unos de mejor rendimiento, más eficientes, y conseguimos un ahorro de energía respecto a la tonelada de producto cocido, del 6,5%. ¿Vale? Voy a ir un poco rapidito porque me quedan 10 minutitos, 10-15 minutos, porque hemos empezado ahí 35. Pero si voy muy rápido y alguien quiere preguntar algo, por favor, interrumpid y lo ponéis en el chat, sin problema. Vale, pues bueno, vemos cómo está todo relacionado con el análisis de las curvas de combustión, con el exceso de aire y la posibilidad de sustituir quemadores y estudiar cómo regular de nuevo el horno con los nuevos quemadores para disminuir el exceso de aire y disminuir, por tanto, el consumo de gas. ¿Vale? Otra posibilidad, trabajando con el tema de la combustión, es, además de reducir el caudal de aire de combustión, precalentarlo. ¿De acuerdo? ¿De dónde podemos precalentar? ¿Cómo podemos precalentar ese aire de combustión? Pues recuperar calor del horno. ¿Vale? ¿De dónde? De la zona de enfriamiento. Entonces tenemos varias posibilidades. Aquí tenemos un esquemita de un horno de baldosas en el que aquí tenemos la entrada de aire de combustión a quemadores. ¿Vale? Aquí acaba la cocción y empieza el enfriamiento. Enfriamiento rápido, lento y final. ¿Vale? ¿Cómo podemos precalentar este aire de combustión? Pues mira, nos podemos utilizar este aire de enfriamiento, esta zona de enfriamiento rápido. Muchos hornos tienen aquí instalado un intercambiador de calor para llevarse calor de esta zona, calentar aire y ese aire utilizarlo como aire de combustión. Podemos aprovechar aire de la chimenea de enfriamiento y meterlo aquí, conectar esto y utilizar este aire de la chimenea de enfriamiento como aire de combustión. Podemos hacer las dos cosas. Este aire de la chimenea, introducirlo en la zona de enfriamiento rápido y a partir de ahí ya llevarlo a quemadores. ¿Vale? Esta última opción es la que consigue mayor temperatura y podemos tener el aire de combustión a más de 200 grados. ¿De acuerdo? Cada empresa o cada horno tiene una configuración distinta y es una medida que es bastante habitual en el sector. ¿Vale? Sí que es interesante resaltar que si vamos a precalentar el aire de combustión, tengamos en cuenta la bajante a cada quemador, no la dejemos sin aislar porque solo en este tramo podemos perder 5 o 6 grados fácilmente. ¿Vale? Interesa aislar este tubo también para que no perdamos calor justo al final cuando el aire está llegando al quemador. ¿Vale? Eso lo vemos muy bien en estas dos termografías que os habíamos puesto en esta diapositiva. Y ligado con estas pérdidas de calor que hemos visto con la cámara termográfica, pasamos a la medida de ahorro consistente en mejorar el aislamiento del horno. ¿Vale? Con cámara termográfica podemos estudiar cuál es la temperatura de las diferentes superficies del horno, ver cuál está más caliente y tratar de mejorar el aislamiento del horno si vemos que hace falta cuando se para por mantenimiento en algún momento del año. ¿Vale? Y bueno, a modo de ejemplo, aquí a la derecha, indicaros, pues fijaros aquí abajo, con la cámara detectamos que había un refractario roto por dentro, por fuera no se veía, pero por dentro vimos que veíamos estos puntos calientes y efectivamente cuando pararon por mantenimiento vieron que estaba roto el refractario. Esto es una pérdida de calor importante en esta zona del horno que compensaban los quemadores gastando más gas, de manera que hay que hacer un buen mantenimiento del aislamiento del horno. Y aquí arriba os queríamos mostrar una figura en la que vemos la pérdida de calor, los vatios por metro cuadrado que perdía la bóveda de un horno en los diferentes módulos a lo largo del horno, antes de cambiar la bóveda y después de cambiarla. ¿Vale? Se cambiaron 7 u 8 módulos del horno, de la zona de alta temperatura del horno, se cambió la bóveda en esos 7 módulos. Aquí vemos la termografía antes de cambiar la bóveda y después, ¿vale? La escala de temperatura es la misma, es decir, la escala de colores es la misma y ya solo con la termografía veíamos que había bajado la temperatura a unos 20-25 grados, ¿vale? Si hacemos el cálculo de las pérdidas de calor, pues claramente vemos como en esos módulos en los que se hizo la actuación se redujeron sensiblemente las pérdidas de calor. ¿Vale? Así que es muy importante hacer un buen mantenimiento de los hornos y si hay alguna duda antes de la parada para el mantenimiento, pues se puede hacer un estudio termográfico, ver cómo está y así ya cuando paras sabes exactamente cuál es la actuación que tienes que hacer y en qué módulos. Y ya para terminar, lo mismo de antes, ¿vale? Recuperar calor residual. Hemos dicho que en los secaderos podemos recuperar calor de los hornos para reducir el consumo de gas en secaderos. Pues aquí tenéis dos esquemitas
para mostraros ese aprovechamiento de calor de las chimeneas de los hornos, ¿vale? Si aprovechamos calor del horno en los secaderos, reducimos el consumo de gas en los secaderos, no en el horno. Si aprovechamos calor residual del horno para precalentar el aire de combustión en el horno, ahí sí que tenemos ahorro en el propio horno, ¿de acuerdo? Pero si nos llevamos el calor de las chimeneas a los secaderos, el horno sigue consumiendo lo mismo, donde reduciremos el consumo de gas será en los secaderos, ¿vale? Y aquí, bueno, no hace falta entrar más porque lo he explicado antes, tenemos el aprovechamiento directo de los gases de la chimenea de enfriamiento, del aire de la chimenea de enfriamiento que puede ir a secaderos, solo o unido con aire caliente que se ha calentado aprovechando el calor de los gases de combustión, ¿vale? Con un intercambiador que haya instalado en la chimenea del horno. Y aquí a la derecha, pues bueno, la instalación de antes con un fluido intermedio, en este caso con aceite. Finalmente, y como siempre, no hay que olvidar que tener un plan de control y seguimiento de consumos energéticos hace que consumamos menos. Cuando miramos un equipo ya consume menos, solo de mirarlo. Entonces, monitorizar el consumo de los diferentes equipos, de las diferentes acciones para diferentes productos, así como las variables del proceso que hemos visto con influencia en el consumo de energía, va a hacer que podamos tener un buen control del consumo específico de energía, controlar emisiones y poder actuar sobre desviaciones. Y también muy importante, si se implementa una acción de ahorro, poder evaluar el efecto de esa acción de ahorro, ¿vale? Y ya para terminar, no queríamos dejar pasar la ocasión de hablar de posibilidades de descarbonización. Sabéis que el sector está afectado por la normativa de comercio de emisiones y, por tanto, tenemos que estar pensando en aumentar la eficiencia energética y, a la vez, reducir emisiones, ¿vale? Aumentar eficiencia energética por sí misma, reducir consumo de gas va a reducir emisiones, pero vamos a intentar buscar también otras posibilidades para reducir emisiones, ¿vale? Lo voy a pasar muy rápido porque sé que estamos ya en el tiempo de descuento. Simplemente que comentaros que para reducir emisiones una posibilidad interesante es electrificar el calor, poner baterías para calentar aire con resistencia eléctrica. Esto para equipos de menor temperatura como son los secaderos puede ser aplicable. La limitación es el precio de la electricidad, aunque bueno, pues con determinados acuerdos con empresas o si hay sistemas de generación propia de electricidad, como puede ser un sistema fotovoltaico, unas placas fotovoltaicas o un sistema de cogeneración, pues ya tienes la electricidad un poco más barata, ¿vale? Podemos instalar baterías, podemos trabajar el tema de secaderos de infrarrojos. Este es un secadero que tenemos en la planta piloto del instituto. Se secan baldosas, hemos conseguido secar baldosas en un tiempo aceptable y con muy buena calidad, sin grietas, pero es cierto que no llegamos todavía a la productividad que tienen los secaderos industriales que secan por convección, ¿vale? Pero para determinadas aplicaciones, para un proceso de curado, para un secado rápido previo a la entrada del horno, pues son equipos que pueden ser interesantes. También podríamos aplicar bombas de calor. Las bombas de calor son equipos que aprovechan calor residual y con electricidad le suben la temperatura a esos gases, ¿de acuerdo? Estos equipos tienen un muy buen rendimiento definido por el COP. El COP es el coeficiente de rendimiento, el Coefficient of Performance en inglés, y tener un COP de 3, por ejemplo, implica que por cada kilovatio de electricidad que consumen entregan 3 kilovatios de calor. Por tanto, son equipos muy eficientes y que trabajan en unos rangos de temperatura que para determinados procesos de secado pues pueden ser adecuados. Para subir más la temperatura, pues bueno, el sector de las bombas de calor están trabajando, hay mucha investigación, muchas empresas trabajando para que estos equipos puedan llegar a subir a temperaturas más altas, ¿vale? Actualmente estamos en torno, disponible en el mercado, en torno a unos 150 grados, ¿vale? Tampoco son equipos baratos, hay que decirlo, no tienen un precio muy barato, pero determinadas aplicaciones sí que consiguen obtener buenos ahorros y, por tanto, que la inversión sea interesante abordarla. También podemos pensar en sistemas de almacenamiento de calor, ¿vale? Sobre todo para procesos que no son simultáneos en el tiempo. Cuando hay equipos con calor residual que se desaprovecha en un momento determinado, pues poderlo almacenar para aprovecharlo más tarde. Y además son equipos que esta bomba de calor la puedes aprovechar, la puedes calentar, por decirlo así, ¿no? Este sistema de almacenamiento lo puedes calentar bien con calor residual o bien con electricidad. Y esa opción es muy interesante porque tú podrías calentar esta
este sistema, esta batería, podemos llamarla baterías de calor, con electricidad barata por la noche o con un sistema de fotovoltaica y aprovechar ese calor cuando la electricidad es más cara y así estás electrificando tu proceso, quitas consumo de gas y reduces emisiones. ¿Vale? Son unos sistemas muy nuevos, empiezan a estar en el mercado y estamos ahí siguiéndolos porque son interesantes. Y respecto al horno, comentaros la opción que supongo que muchos de vosotros ya conoceréis de electrificar la cocción. Ya hay un horno eléctrico en el mercado, en la empresa Equipe. Tenemos otro en el Instituto de Tecnología Cerámica, fue el primero, de hecho, después se hizo el que hay en Equipe, lleva funcionando más de un año sin dar problemas. Y lo más interesante es que al mejorar la transferencia de calor por radiación de las resistencias hasta el material, hemos reducido el consumo de energía en el secadero, en el horno para la misma producción, por tanto el equipo es más eficiente. Y esta mejora de eficiencia hace que este sistema esté sujeto a CAES. Por tanto, si una empresa cambia un horno de gas por un horno eléctrico, puede solicitar ese ahorro de energía que obtiene, esos kilovatios que deja de consumir, están sujetos a CAES, de manera que se facilita la implementación del sistema y el pago del equipo, ¿vale? Y además estás reduciendo al 100% las emisiones. Por tanto, te ahorras las emisiones de CO2, lo que tengas que estar pagando por esas emisiones, y además tienes el beneficio de los CAES. No podía dejar pasar por alto otra posibilidad de electrificar, que es utilizar hidrógeno como combustible. El hidrógeno es un gas totalmente distinto al metano. Su combustión solo genera vapor de agua, pero es un gas tan distinto al metano, al gas natural, que implica pues una repensada de los equipos, ¿vale? Ya no solo del quemador, sino de todo el equipo, de todos los hornos. De manera que cambiar de combustible no es tan sencillo porque tiene un poder calorífico distinto, la llama se comporta de manera distinta, en fin, hay que hacer todo un estudio, ver si afecta esa mayor cantidad de vapor de agua en los humos a tu producto. La ventaja que no tiene emisiones de CO2, pero sí que va a implicar un rediseño total de las instalaciones, ¿vale? También hay que destacar, bueno, aquí tenía algunos vídeos, ahora los pondré, hay que destacar que para reducir un 50% las emisiones de CO2, la mezcla de hidrógeno y gas natural debe ser de hasta un 80% de hidrógeno. Es decir, sustituir un 50% de gas por hidrógeno no reduces un 50% las emisiones, ¿vale? Esto es así porque el hidrógeno tiene menos poder calorífico que el gas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es un gas que todavía no está disponible de manera sencilla. En las empresas, esa mezcla de gas natural e hidrógeno se puede realizar hasta un 20%, no parece que haya que hacer grandes cambios en los equipos, a partir de más de un 20% en la mezcla, 20% de hidrógeno en la mezcla de combustibles, ya hay que pensar en ver cómo se distribuye el calor dentro del horno, cómo afecta ese vapor de agua al producto, si los quemadores tienen que ser los mismos o no, si hay que cambiar quemadores, si hay que cambiar la cámara de combustión, a lo mejor hay que hacer ya todo un rediseño de horno, ¿vale? Y aquí sí que quería mostraros estos dos vídeos. El primero es una llama generada con un 70% de hidrógeno, que es esta, ¿vale? Como veis, es una llama muy azulada, una llama todavía bastante visible. Y aquí tenemos una llama que tiene mayor porcentaje de hidrógeno en la que apenas es visible. De ahí lo que os decía que cambiar a hidrógeno pues implica un cambio de condiciones de trabajo. Y para estudiar la combustión de cualquier quemador, lo que os decía al principio de obtener las curvas de funcionamiento de quemadores, pues tenéis la cámara de combustión disponible en la planta piloto del instituto y allí podemos estudiar en detalle cómo funciona cada quemador y cada tobera, ¿vale? Incluso podemos hacer mezclas también con hidrógeno para estudiar cómo es la llama en cada caso, ¿vale? Con cada quemador. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso el quemador está instalado fuera, puede estar dentro, para poder ver bien qué está pasando y cómo es esa llama, ¿vale? Y bueno, y aquí terminaba la parte de descarbonización, es solo una pincelada de 5 minutos. Y bueno, terminamos ya la exposición. Aquí os dejamos los enlaces a la web del proyecto. Tenemos una web en inglés, que es la que os hemos puesto en el chat. También hay una web en español, que es esta que tenéis aquí, que también os vamos a poner en el chat. Animaros a seguir el proyecto en redes sociales. Tenemos cuenta en LinkedIn, cuenta en Twitter. Podéis suscribiros a la newsletter con este QR, a la newsletter del proyecto, para estar al tanto de
estar informados de todas las actividades que estamos desarrollando. Sí que os animo a que sigáis las cuentas en redes sociales y que os suscribáis a la newsletter porque es la mejor manera de enteraros pues, de todo esto, ¿no? De la información que vamos subiendo al Knowledge Hub, de la información que vamos compartiendo en los diferentes webinars. Y ya para terminar, comentaros que en ese Knowledge Hub habrá un listado de empresas colaboradoras, las empresas proveedoras de tecnología que pueden ayudar a implementar todas las ingenierías, todos los proveedores de tecnología que pueden ayudar a implementar estas medidas de ahorro, pueden colaborar con el proyecto. Por favor, si alguien está interesado, comunicaros con nosotros y nosotros os mandaremos un breve cuestionario y con ese cuestionario apareceréis en esa lista de colaboradores que está colgada en la web del proyecto y cualquier empresa puede localizaros y puede contactar con vosotros para poder interesarse por vuestra tecnología y para poder implementarla. Y bueno, ya todas las empresas fabricantes de productos cerámicos, baldosas, ladrillos, tejas, como decía antes Javier, tenemos ese servicio de consultoría que estamos realizando de manera gratuita en las empresas. Y si alguna empresa de las que nos estáis escuchando tenéis interés en que vayamos a hacer ese servicio, lo mismo, contactad con nosotros. Tenemos todavía un año entero por delante para poder ir dando ese servicio a las empresas. Ya estamos trabajando con varias empresas del sector y queremos seguir trabajando con más, así que contactad con nosotros sin problemas. En el chat os vamos a dejar también nuestro correo electrónico o dentro de la web del proyecto también tenéis nuestro correo para poder Ya contactar con está, Ana, nosotros. ya he dejado en el chat está el correo electrónico. Cualquier empresa o proveedor Perfecto. de servicios que esté interesado en conocer un poquito más sobre el proyecto o quiera participar, nos envía un correo y ya nos ponemos en contacto con ellos. Perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta en el chat, alguna duda, alguien quiere comentar alguna cosita. Voy a dejar de compartir la pantalla. No, yo por el momento no hay ninguna pregunta. Yo, de manera rápida, simplemente comentaros que, como ha comentado mi compañera Ana, si os suscribís a LinkedIn, a X, estaréis también un poquito al tanto de próximos webinars como este que vamos a realizar. Estamos ya trabajando, pensando en el contenido para los próximos y creo que pueden ser bastante interesantes. Vamos a abordar temáticas también siempre relacionadas con eficiencia energética, pero diferentes a lo que hemos hecho en este webinar. Y os, vamos, estaréis al día de cuándo son, a qué hora, en fin, un poquito de todo. Entonces, os podéis inscribir fácilmente. Pues terminamos aquí el webinar. Si no hay ninguna duda, sabéis